Buenos días. Buenos días, bienvenidos a un evento más de la industria de la felicidad, que es, como ya lo hemos autodenominado a estos eventos, antiguamente en tiempos más tristes, era Sabremos el Turismo. Hoy estamos seguramente en un cierto momento de euforia, cuando el éxito se va repitiendo durante un cierto tiempo y no deja de haber algunas amenazas, pero también muchas oportunidades. Amenazas en primer lugar porque hay unas guerras ahí que ahí están y que, aunque esta parte de Europa esté en un momento dulce, la preocupación es inevitable. Y sobre todo si uno mira la historia, que es una historia que siempre vuelve. Tenemos también alguna otra, como es esa masificación, donde repetimos muchas veces que el número de turistas que puede tener un destino seguramente es limitado, y lo que hay que elegir es si queremos un turismo de nivel alto o otro tipo de turismo que ocupe las viviendas para hacerlas propias, con las consecuencias que eso trae también. Y una oportunidad y también alguna amenaza detectamos en lo que yo considero que es fundamental para el desarrollo del turismo. Posiblemente uno de los factores más determinantes del boom turístico que hay, sobre todo en las ciudades, pero también en los distritos vacacionales, que es la conectividad y fundamentalmente el transporte aéreo, porque más del 80% de los turistas que vienen a España vienen en transporte aéreo. Por lo tanto, el fundamental es unas infraestructuras que afortunadamente son magníficas de aeropuertos, a veces incluso algunos han sido criticados por exceso, pero esa es la mejor garantía también de cohesión de los territorios. Un muy buen funcionamiento, porque es obvio, incluso después de la pandemia, cuando hubo tantos problemas en Europa, en los aeropuertos españoles, que tuvieron un enorme despegue, prácticamente no hubo ninguno, y me atrevería a decir que hubo menos incidencias que incluso de las que había antes de la pandemia. Yo creo que hay también muchas oportunidades para que, así como ha contribuido al desarrollo espectacular de las grandes ciudades, veamos el caso de Madrid ahora o el de Barcelona hace ya unos cuantos años, ahora este efecto ha sido a ciudades, por hablar de las españolas, como Málaga o como Sevilla o como Alicante, etcétera, o Valencia. Yo creo que cada vez se irá trasladando y ayudará más a ciudades más pequeñas, incluso destinos vinculados a la naturaleza. Y yo creo que es una de las enormes oportunidades, incluso esa parte, lo que podemos llamar la España vaciada. Y estoy seguro que estos pequeños aeropuertos, a veces tan criticados, pueden entrar, no para conectarse con otras ciudades españolas próximas, sino para conectarse a nivel internacional y contribuir al desarrollo de esos territorios. Pero también veo algún cambio, alguna amenaza. El fenómeno del turismo masivo viene cuando empieza a haber libre competencia y aparecen algo que conocen tan bien los aquí presentes, que es el fenómeno low cost, a mediados de los años 90, y se produce este fenómeno donde se bajan los precios de una forma muy sustancial. Mucha gente tiene acceso, que antes no tenía, a través de los medios, obviamente la conexión y fundamentalmente el fenómeno Internet. Estás todo el día mirando la tentación, las ofertas, los precios por 15 euros puedes ir a Ámsterdam. Esto es un fenómeno que de hace 20 años, pues yo creo que contribuyó a llevarnos a esto. El sector transporte aéreo, visto desde fuera, o relativamente de fuera, parecía bastante volátil. Pero pensábamos que con la pandemia pues lo más importante es que las compañías aéreas se salvaran, porque había algún temor de que pudiesen caer masivamente. Nada de eso ha pasado, pero ahora hay un efecto que a mí me preocupa y también lo quiero decir, que es que el aumento constante de las tarifas aéreas. Es como si se dieran cuenta que vale más, en vez de abrir rutas nuevas y estar haciendo ofertas, oye, aquello que se venda lo vamos optimizando. No sé si eso podrá ser un problema en el futuro y podrá ser una amenaza también. Bueno, yo lo dejo caer ahí. Para nosotros es un honor poder contar una vez más con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz lo conocéis perfectamente, pero él fue un pionero porque él creó Vueling, y posteriormente, Vueling creo que fue a partir del 2002, 2003, y después posteriormente Volotea, de la cual es fundador y presidente, y Javier Gándara, que es director también de una, podríamos llamar una
low cost de gran éxito internacional como es EasyJet, y además es presidente de ALA, él es director para el sur de Europa, y además es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que, bueno, es además una persona que es un gran interlocutor, tiene fama de ser un muñidor de todo, una persona que a todo el mundo habla muy bien de él, y creo que estamos en manos de que alguien nos puedan informar. Y no va a hacer falta moderarles, pero los coordina y les incita a lo mejor un poco también Javier Fernández Magariño, que es redactor de 5 Días, fue locutor también en la COPE, y en fin, y es además un experto en infraestructuras, construcción, etc. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos y a vosotros también por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Amancio, y aprovecho para poner en valor la apuesta que hace Grupo Otusa por abrir debate desde antes de la pandemia y, por supuesto, después de la pandemia, buscando claves para la recuperación y la sostenibilidad del sector. Podemos decir, o podríamos pensar, que es un debate interesado porque es parte del negocio turístico, pero estoy seguro de que también se busca la autocrítica en estos desayunos, y por eso pido a nuestros ponentes, a nuestros contertulios, que aprovechen también pues, para hacer la petición a las administraciones, etcétera, etcétera, pero también para hacer ese pequeño examen de conciencia sobre cómo está el sector aéreo, cómo incide en el turismo. Estamos en el ciclo de desayunos de la industria de la felicidad, y felicidad por varias razones. El turismo, la conectividad aérea, enlaza, comunica personas, ayuda en su desarrollo personal desde el punto de vista del ocio, del descanso, del reencuentro, pero también del trabajo y del negocio, que son pilares básicos para el desarrollo de las personas. El desafío de la pandemia: no se había conocido una crisis hasta entonces en el sector aéreo, como tampoco en otros sectores económicos, pero una vez superado, con notable éxito en España, bien por la incidencia de políticas públicas o por la iniciativa de las empresas privadas en mantenerse y reinventarse, pues bueno, parece superado. Estamos con récord de visitantes extranjeros, récord de tráfico en la red de aeropuertos de AENA, pero el sector no está exento de nuevos desafíos. Siempre hay uno a la vuelta de la esquina, y el que viene, dicen muchos interlocutores que solemos tener los periodistas, es bastante superior en volumen y en dificultad al de la propia pandemia, que es el de la descarbonización. De ello va a depender también buena parte de la supervivencia y mantenimiento de la industria turística. Y por ello, si queréis, podemos empezar. Desafío mayor incluso que el de la pandemia. Se vienen incluso medidas intervencionistas, podemos decir, como es el de una nueva fiscalidad, el de veto a vuelos cortos. Y bueno, quería preguntaros, Carlos, Javier, en el orden que queráis, ¿cómo apreciáis la llegada de estos desafíos? ¿Cómo los afronta el sector aéreo? Y si esas intervenciones pues, van a tener o tienen más efecto recaudatorio o más efecto sobre la descarbonización. Empiezo yo, si quieres, un poco, digamos. Bueno, pues buenos días, un placer estar aquí con Javier, con Carlos, Amancio. Pues yo creo que un poco el gran reto que tenemos delante de nosotros no solamente es descarbonizar la aviación, que también, sino descarbonizarla, pero sin dejar, digamos, de que vuelva a ser algo para los muy ricos, ¿no? Por eso, entonces, el descarbonizar y que además siga siendo asequible volar hace el reto todavía más complicado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Amancio que realmente inicialmente el modelo low cost, pero ahora es que ya el tener tarifas baratas ya no es algo exclusivo de las compañías low cost, ya todas las compañías aéreas, independientemente del modelo de negocio, tienen tarifas baratas. Luego hablaremos, si quieres, de si los precios están muy altos o muy caros, tengo mi propia opinión, pero ahora centrándose en la descarbonización, yo creo que realmente el reto que tenemos es que todo lo que se haga ahora mismo para lograr descarbonizar la industria no tiene que ser a costa de que volar vuelva a ser un lujo al alcance de muy pocos. Por eso lo que tenemos es una hoja de ruta al conjunto de la industria, un compromiso además también de llegar a tener emisiones netas cero en 2050. Esa hoja de ruta tiene 4 pilares y cada una de las compañías aéreas, en función de su modelo de negocio y su estrategia, tiene más o menos peso en los distintos pilares. Sí que es cierto que a corto plazo al menos uno de esos pilares, que son los combustibles sostenibles de aviación, denominados SAF,
por las siglas en inglés, es el que más potencial tiene, porque esos combustibles permiten reducir entre el 80 y hasta el 100% las emisiones de los aviones durante el ciclo de vida, ¿no? Entonces es algo que está ahí tecnológicamente y ya es una realidad. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que todavía hay muy poco. Prepandemia apenas se producía del total de queroseno mundial, un 0,1% era SAF, y luego su precio oscila entre 3 y hasta 6 veces el precio del queroseno, ¿no? Entonces, por eso, ahora mismo que ya tenemos alguna regulación al respecto, hay un reglamento europeo nuevo dentro de lo que es el paquete Fit for 55, que establece unos mandatos mínimos de SAF desde el 2025 hasta 2050, pero no es suficiente, es condición necesaria, pero lo que hace falta también, y hablando de políticas públicas, es que se invierta, ¿no? Y haya incentivos a los productores para que precisamente escalen la producción y con ese escalado también se reduzca ese diferencial de precio y podamos entonces llegar a esa tan ansiada descarbonización, a ser posible sin sacrificar esa asequibilidad. Eso sería en cuanto a las políticas públicas que pueden realmente contribuir. El problema son aquellas que no solamente no contribuyen, sino que al revés van a ser contraproducentes. Y ahí está, digamos, clarísimamente pues la posibilidad de un impuesto al queroseno, que es otra de las políticas que está en el paquete. Pregunto enseguida por el impuesto al queroseno, pero voy con Carlos. ¿Es tan difícil encontrar SAF en este momento? Ya no te digo a precios competitivos o precios cercanos al del queroseno. Habéis tenido ahora una reciente experiencia con Repsol, con vuelo 50% de SAF. ¿Es complicado para la industria tener acceso a ese combustible sostenible? Y por otra parte, ¿cabría soñar con otras tecnologías, hidrógeno, eléctrica, de propulsión, que puedan sustituir incluso a ese SAF? Es decir, los hitos normativos están ahí de descarbonización o de uso de SAF. Lo que no sé es si están las tecnologías al alcance de las aerolíneas. Ok, pues buenos días primero a todos. Gracias a Mancio y Marina. Y sé que te han llamado moderador, pero creo que vas a tener que moderar poco. Generalmente estamos, Javier y yo, bastante de acuerdo. Pero primero cojo la pregunta y luego, si no te importa, amplío un poco la foto, que yo creo que hemos ido ahí directamente a descarbonización. Pero en descarbonización, a ver, o sea, totalmente de acuerdo como industria, sea IATA, sea Airlines for Europe, sea en España, ¿no? Estamos todos de acuerdo, o nos hemos marcado unos objetivos cara a 2050, como creo que sabéis todos, Europa ha decidido ser líder en esto, ¿vale? Y se llama el Refuel Aviation, EU Aviation. Entonces tenemos un objetivo, no un objetivo, ya una normativa del 2% del año que viene, SAF, 6% en el 30, 50% en el 50, ¿vale? Y ergo, el punto que está haciendo Javier es absolutamente clave tiene que haber producción, y para que haya producción lo mejor serían incentivos, que es lo que han hecho los americanos con el IRA, se llama el Inflation Reduction Act, metieron en medio SAF. Europa fue más por el lado normativo de tiene usted que tener tanto en los aviones, América fue más por el lado de incentivo a la producción, y paradójicamente, o sea, creo que es una oportunidad muy grande para Europa de tener algo más de independencia energética, digamos, de esta parte, pero igual que hemos tenido tanta dependencia de Oriente Medio, tanto tiempo, Rusia, etcétera, y ahora estamos haciendo una normativa que en este sector nos va a obligar, no a compañías como la de Javier o la mía, que somos de corto radio, pero las de largo radio, si estuviera aquí Luis Gallego, por ejemplo, te diría que cargan en San Francisco para volver y cubrir esa cuota. Entonces vamos a estar otra vez dependiendo si no lo acertamos, ¿no? Yo creo que esto nos supera, digamos, como país, pero siendo España un Estado miembro importante, creo que a nivel europeo este es un mensaje que damos mucho en Bruselas, que sería bueno poner incentivos, aparte de, ¿no?, en la política del palo zanahoria, vamos mucho más por el palo. No sé si quieres, Javier, pues no quiero... Sí. Yo quiero que me digas qué es lo que os dicen en Bruselas cuando pedís esos incentivos. No hay no se hacen demasiado eco, o sea, como industria tenemos algo de pegada, pero no llega a lo que debería, creo yo, y por otro lado hay cierta especulación, creo, fundada de si los objetivos y las normativas que se han marcado se van a mantener o va a haber que revisarlas. Sobre todo porque la industria viene de una pérdida gigantesca, ¿no? O sea, digo, por dar la foto grande, venimos hace 4 años, estábamos justo, ¿no?, con el comienzo del, no me acuerdo ni cómo se llamaba, el bloqueo, como lo llamábamos, lo de alarma. Sí, estado alarma, tal, o sea, los aviones en tierra, vamos, creo que fue justo el 13 de marzo, algo así, ¿no? La industria perdió ahí 200.000 millones de dólares, 200 billones, solo ahora, los últimos 2 años se va recuperando, queda mucho por hacer. Entonces, si le ponemos todavía mucha más restricción que no sea razonable, como preguntabas tú, perdona, me has preguntado, creo, varias cosas, una de ellas el SAF,
Hay mucho, no hay mucho, y vale muchísimo más, ¿vale? Según los acuerdos que tengas, de 3 a 5 veces el precio del queroseno, que no es barato. Entonces es un posible hándicap a medio plazo para seguir manteniendo esa conectividad que hablaba Amancio en la intro, que creo que nos gusta tanto a todos los de la industria, que me encanta el nombre de la felicidad, como a la sociedad en general, ¿no? La gente se acostumbraba a viajar, visitar, ser de un sitio y vivir en otro, etcétera. En fin, muchos temas. Dos conclusiones claras. Una, se piden incentivos a la industria del SAF para generar esa oferta. Y dos, en Bruselas de momento no son muy receptivos, en contraposición a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y por otra parte, quizá haya que relajar los hitos de utilización de SAF para una industria que viene de severas pérdidas tan solo hace 2-3 años. Esa a nivel europeo. Yo si lo pongo a nivel España, creo que una oportunidad que sí tenemos, que no sé si esto no lo hemos hablado, Javier, y no sé si como Ala, yo creo que España tiene una oportunidad buenísima con el SAF de producir, y está descubriéndolo mucho en la prensa, ¿no? Sabéis que ha abierto Repsol en Cartagena, una planta de 200.000 toneladas al año, Cepsa va a abrir en Huelva, en San Roque, 700.000 toneladas al año. Se empieza a tener una producción, eso es previsión cara al 2030, y por lo visto a mí me encantan estos eventos porque te vuelves a leer, todo el equipo te prepara cosas tal, y no soy experto, no te lo digo así como te amplío el tema, pero por lo visto, desde el punto de vista de la base que tenemos, digamos, de todos los residuos, sobre todo biológicos, de ganadería, agricultura, etcétera, parece que tendríamos una muy buena posición para ser un país que fuera productor fuerte en SAF. Yo creo que precisamente eso es un poco el tema, ¿no? Es que esto no solamente es una oportunidad para descarbonizar la aviación, que también, pero es una grandísima oportunidad para reconvertir completamente a la industria energética, especialmente en España. Yo creo que hay un dato que yo cuando lo escuché, hoy en día más del 90% del queroseno que consumen todas las compañías aéreas se produce apenas en 22 países, que son aquellos que han tenido la suerte de tener en su subsuelo pues, petróleo, ¿no? Con el SAF la gran ventaja tiene porque las materias primas para utilizar el SAF son los que se utilizan ahora, aceite de cocina usado, los SAF un poco más avanzados de origen biológico es biomasa o residuos sólidos urbanos, ya los sintéticos, que son los más avanzados, sería combinar hidrógeno con carbono, desacopla completamente eso, ya no dependes de tener petróleo en tu subsuelo. Entonces hay un estudio reciente que ha hecho Price que cuantifica que en el conjunto de España hay el potencial para hacer entre 30 y hasta 40 plantas de producción de SAF para no solamente ser autosuficientes, sino además también poder exportar al resto del mundo. Eso es un poco lo que nosotros queremos mostrar, que esto es una grandísima oportunidad que va muchísimo más allá de las compañías aéreas, de la aviación e incluso del turismo. Claro, sin duda aflora una oportunidad. Y en este contexto hay una reforma de la Directiva de Fiscalidad de la Energía en el seno de la Unión Europea que propone un impuesto al queroseno. Y también se habla, y en España, por supuesto, después del programa del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, del veto a vuelos cortos. Son medidas, ambas, probablemente restrictivas, intervencionistas, que el sector, en los dos casos, ha recibido, pues bueno, desde luego no con agrado. ¿Cómo está el asunto regulatorio en la Unión Europea, la fiscalidad sobre el queroseno, para un sector que ya está inmerso en un mercado de derechos de emisiones desde hace años y que debe ser el único, si no me equivoco, que paga sus propias infraestructuras? O sea, las infraestructuras aeroportuarias en España se sufragan con las tarifas de los pasajeros, o sea, van directamente pagadas por las aerolíneas. ¿Cómo se recibe ese debate de la fiscalidad y cuál debería, aunque ya os adelanto que es de veto, cuál debería ser el papel del Gobierno de España? Bueno, pues empiezo yo si quieres. Efectivamente, un poco hay eso encima de la mesa y el mayor problema que nosotros le vemos es que si realmente lo que se está buscando es descarbonizar la aviación, entonces es mejor, digamos, que hagamos otra cosa, porque ninguna de esas dos medidas ayuda a descarbonizar la aviación. Y explico por qué, ¿no? El impuesto al queroseno, que ahora mismo pues es una parte, digamos, de lo que es la Directiva de Fiscalidad Energética, que efectivamente esa reforma requiere unanimidad de todos los Estados miembros, lo que implica es poner un impuesto al queroseno que, pues más o menos, supondría doblar el precio del queroseno, cuando el queroseno estaba a 500, 600 dólares, ahora está a 800, pero sería, digamos, pues multiplicar casi por dos el precio del queroseno. Pero es que además el gran problema que tiene es que si eso se impone, nosotros comisionamos un estudio hace un par de años que estimó que en el 2030, si se pusiera el impuesto al queroseno como está en el borrador actual, España dejaría de tener 4,5 millones de turistas internacionales. Pero eso no es 4,5 millones de alemanes, de nórdicos que dejarían de viajar. No. Seguirían viajando,
Pero en vez de venir a España, se irían a Turquía, a Egipto, a Jordania, etcétera, etcétera. Porque claro, el problema que tiene el ámbito de aplicación de las medidas, estas que están ahora mismo encima de la mesa, es que solamente dentro de la Unión Europea. Y entonces no puedes evitar que un viajero, al final entonces, si se le encarece mucho el venir a España, pues seguirá yendo, emitiendo más todavía, y al final entonces haremos un pan como unas tortas. Pero es que es más, debido a que ya estamos, digamos, la aviación es el único modo de transporte que lleva desde 2012 pagando por las emisiones de CO2, por el sistema del comercio de derechos de emisión, y entonces, que tiene además el mismo ámbito de aplicación, los vuelos dentro de Europa. Y como sabes muy bien, esto es un sistema que se llama de cap and trade, que lo que es que limita el total de emisiones de todas las industrias a un máximo, ¿no? Entonces, si se pusiese el impuesto al queroseno, y vamos a suponer, ¿vale?, que yo creo que no es el caso, pero vamos a suponer el mejor de los casos, que redujese el número de vuelos y eso redujese las emisiones, ese exceso de emisiones de la aviación se venderían esos créditos a otras industrias que tienen defecto, de forma que sigues emitiendo lo mismo, es como funciona. Entonces, al final, por eso, es una medida completamente ineficaz y que para un país como España, además, netamente receptor de turismo y que además una gran parte de su turismo viene del resto de Europa, pues bueno, prácticamente pues nos mata. Por eso nosotros pensamos que eso, desde luego, no ayuda a nada. Y hay otras cosas que sí, como los que hemos dicho del SAF. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Realmente voy a estar de acuerdo, no, pero voy a ampliar sobre ello si quieres. O sea, esto vino de Francia, de Macron, la Convención Citoyen se llamaba. Entonces propusieron en reuniones como estas, asamblearias, deberíamos tal, y de ahí lo coge Macron, que yo tengo opinión bastante favorable personalmente, y saca Francia 10 rutas, todas a París, porque si hay TGV no tienes que meter, o sea, forcemos a la gente a entender que ya tiene un debate de libertad individual versus imposición, etcétera. Luego la comisión, que quiere garantizar la competencia, lo limita a solo 4 rutas, y yo creo que lo estudiaste, Javier, aquí en España, ALA. En Francia es peanuts total, o sea, es menos del 1% de las emisiones. El veto a vuelos cortos. A vuelos cortos, sí. Y en España yo creo que fue Sumar el que lo metió, cogió esa idea prestada, lo metió aquí, y al final creo que analizamos, perdona, pues lo hizo ALA, que era que 0,5% de las emisiones de aviación comercial se evitarían. ¿Cuál es la impresión? Luego, perdona, también hacen la excepción, tanto en Francia como en España, que la excepción es vuelo de conexión, porque claro, la persona de Valencia o Sevilla o Alicante, creo que eran los 3 más afectados, no quieres obligarles a tener que ir en tren para luego ir a Barajas, que encima no está conectado con AVE, para ir a, qué sé yo, Nueva York. Entonces te hacen la excepción, o sea que no tiene Claro, el Ministerio de Transportes ya adelantó que iba a abrir conversación o iba a abrir negociaciones con las aerolíneas precisamente para hablar del veto a vuelos cortos, respetando los compromisos que tengáis de confidencialidad. ¿Estáis ya en esa mesa de negociación? Bueno, no hay ninguna negociación, pero sí que hay un contacto, digamos, y yo creo que es precisamente nosotros lo que estamos haciendo es explicando que al final, por un lado, efectivamente, digamos, sería muy poca la reducción de emisiones, 0,7% de lo que es la emisión de aviación comercial, pero realmente ni siquiera sería eso, porque al final, ahora mismo, año 2023, las 5 rutas que podrían estar afectadas en España, que son las conexiones de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, pues aproximadamente todavía volaron 3,5 millones de pasajeros. Entonces, la inmensa mayoría de esos pasajeros no eran pasajeros que iban de Valencia a Madrid, eran pasajeros que iban de Valencia a Buenos Aires, por ejemplo, vía Madrid. Si prohíbes volar y sobre todo no das una solución intermodal, es bastante poco probable que ese pasajero coge su maleta, llegue a la estación de Valencia, llega a Atocha, coge un taxi, llega a Barajas, haga cola, facture, haga cola, pasa seguridad y ya coge su avión. Lo más probable que ese pasajero lo que haga es cogerse el avión y se vuela a Frankfurt, a París, a Londres para irse a Buenos Aires. Con lo cual están haciendo de nuevo un pan con unas tortas, porque no solamente emitiría más, pero además en este caso nos cargaríamos la conectividad de largo radio. Por eso nosotros, claro que por supuesto la intermodalidad es importante, tienen que llegar los AVEs a los principales terminales, al menos a Barajas y al Prat, hay que dar una cierta también operatividad a todo eso, pero que aún así, si se consiguiese, y pues reduciría muy poco, no sería un poco la solución a la descarbonización, aunque por supuesto que todo suma. Cerramos este capítulo de la fiscalidad también del queroseno preguntando, es público y notorio que la Asociación de Líneas Aéreas, que además preside Javier Gándara, ha tratado de llevar al gobierno español hacia el veto a esa posibilidad de que se grave el queroseno, e incluso se ha incentivado que España hiciera piña con otros gobiernos en cuyo PIB pesa mucho el turismo, como es el de Italia, es el de Grecia, es el de Portugal, etcétera, etcétera. ¿Conocéis ya la posición del gobierno al respecto?
Bueno, pues no todavía, porque efectivamente nosotros un poco, o sea, no es que estemos pronunciando el veto de nada, sino que estamos explicando que una medida así sería muy contraproducente para España, por los motivos que conté antes. Y como dices también, para Italia, para Grecia. De hecho, esta misma semana, el martes, pues estuvimos en Barcelona, conjuntamente con Airlines for Europe y con la Asociación de Aerolíneas Regionales, presentando pues, un informe donde también un poco explicaba el impacto que iba a poder tener, en este caso, para Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que nosotros creemos es que vetar una, digamos, norma, porque es cierto que esto es un melón muy grande, que es toda la directiva fiscal energética, donde el impuesto al queroseno es una parte, ¿no? Y ahí el resto, ¿no? Entonces siempre hay que llegar a compromisos. Nosotros un poco lo que estamos intentando decir es que, primero, no es la solución para descarbonizar la aviación, por lo que he explicado antes, y segundo, para España sería muy contraproducente, con lo cual es bastante mejor apostar en otra serie de medidas y no en esas, ¿no? Entonces, pues bueno, desconocemos ahora mismo cuál va a ser la posición. Lo que estamos intentando es explicar que el camino de la descarbonización es otro y no va por poner un impuesto al queroseno. Si te puedo intentar dar solo como no sé si es la visión grande, pero al menos es decir, para que no parezca de parte, ¿vale? O sea, realmente como lo vemos cuando tenemos alguna interacción con la Comisión suele ser así, es, oiga, todo el mundo cree que Europa, o sea, Europa y el mundo, pero Europa, que es lo que nos concierne, es la conectividad, ¿verdad? Tiene un valor enorme. Desarrolla los pueblos, desarrolla el intercambio, desarrolla la manera de pensar, etcétera, ¿no? Y Europa, sobre todo con todas nuestras guerras, llamémoslo, lo llaman, creo, en política, externalidad social positiva, ¿no? La negativa es la marca medioambiental. Lo que decimos de fondo es todo lo que sea fiscalidad y querer reducir conectividad tiene un coste muy alto en pérdida de conectividad. Es volver a un mundo más antiguo que hemos dejado atrás. Y otra vez, como decía, creo que era Hassi, ¿no? Uno muy famoso del sector, decía, no, a volver al Queen Mary para ir a Nueva York, no cojo el vuelo, tal. Luego Greta sí que va en un barco 3 semanas, pero en fin, Greta esa parte. La gente normal le gusta viajar, ver, educarse en otros sitios, etcétera. Y en medioambiental lo que decimos, digo por cerrarlo así, es como industria creemos que el método de verdad, el único que se ve razonable a medio plazo, es SAF, ¿vale? Y si es otra vez la oportunidad, entonces el SAF sí que creemos, cuando analizamos como ya, de hecho en este caso, 2/3 de la reducción, de la descarbonización de emisiones de CO2 de la industria vienen por el SAF, de ahí toda nuestra insistencia siempre a que el mejor favor que nos podemos hacer para mantener la conectividad, que es tan buena para el mundo en general, para España, para países que dependemos de turismo, y por otro lado reducir el impacto medioambiental es subir la producción de SAF. Muy bien. Abramos otro melón. Como sabe la audiencia, hay un movimiento de concentración, un nuevo movimiento de concentración del sector aéreo en toda Europa. Air France está por SAS en los países escandinavos, Lufthansa por ITA en Italia, en España se está debatiendo en Bruselas ya sobre la integración de Europa e Iberia. TAP saldrá a privatización próximamente. ¿Qué gana el consumidor con esa concentración que parece va a producirse en el sector aéreo? Está claro lo que ganan las aerolíneas, que es sinergias, mayor potencial, mayores posibilidades de conexión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué gana el consumidor, el viajero? A ver, yo creo que otra vez aquí nos jugamos bastante como país nosotros. Yo creo que no sé, ahora Javier da su opinión, yo creo que como EasyJet, como volotea todo esto no nos afecta mucho, ¿vale? En corto medio radio, pero en nivel largo radio sí que estás en una competencia global, ¿no? Javier aludía antes también a que si Turkish o Marruecos en conexiones, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que está habiendo una consolidación muy fuerte. Ha pasado ya en Norteamérica. En Norteamérica la estadística famosa es que las primeras 5 compañías tienen casi el 80% de la oferta. Otra manera de ver lo que no se suele ver es, por ejemplo, en Europa, para llegar al 99% de los asientos, estamos 69 compañías. En América, 19. Bueno, o sea, América está mucho más concentrada, ¿no? Y volviendo a España, yo creo, personalmente, aunque me dedicara, qué sé yo, a cualquier otro sector, creo que es una oportunidad única. O sea, porque es otra vez la anomalía de Madrid, ¿no? Lo que está haciendo Iberia. No me afecta como Remedy a lo mejor coger rutas, pero es Iberia que pueda comprar en Europa, tener una compañía grande en un aeropuerto que se está expandiendo mucho. En general, a veces nos quejamos de AENA, pero la verdad es que el esfuerzo inversor en todos los aeropuertos bastante importante. Pero poder tener esa consolidación, tener una oferta muy fuerte, siempre que se garantice la competencia a tu lado de consumidor, que para eso ya está la Unión Europea, que es fiercely independent, dice, ¿no? Siempre se asegura que entran otras compañías para cubrirse al corto, el largo radio. Yo creo que es muy bueno para mantener la competitividad de la industria y creo que para España absolutamente clave. Ajá.
Y para el consumidor, insisto. A ver, yo creo que nos olvidamos de una cosa muchas veces, ¿no? Es que realmente el negocio de las aerolíneas es un negocio, digamos, muy cíclico y que tienes años de pérdidas, años de beneficios, eso en el mejor de los casos, ¿no? Y hay muchísimas compañías aéreas a los que les cuesta, digamos, sobrevivir. Hasta antes de la pandemia, digo pandemia aparte, pues en esos 20 años solamente en España habían desaparecido como 15 compañías aéreas y eso parece que nos olvidamos, ¿no? Entonces al final estamos en un sector muy cíclico, muy sometido a factores exógenos y donde la rentabilidad que tenemos es marginal. Por poner un ejemplo que muy cercano, que es el caso de EasyJet. Nosotros el año pasado volvimos a tener beneficios, 432 millones de libras, pero si lo ves por cada pasajero, al final no llegamos a las 5 libras por pasajero, o sea, menos de 6 euros por pasajero de beneficio. Eso es realmente lo que... Y somos una de las compañías más exitosas, hay muchas otras que no. Por eso, entonces, lo que es importante muchas veces es tener escala. Y nosotros hacemos corto y medio radio, donde los riesgos son unos, pero claro, cuando te metes en el largo radio es otros. Y además ya estás compitiendo en un mundo global contra las grandes compañías americanas, las asiáticas, del Golfo y eso, con lo cual, entonces, al final, yo creo que para el consumidor lo importante es poder seguir teniendo compañías aéreas fuertes, sobre todo que no se encuentre que la compañía con la que compró el billete ha desaparecido porque no ha podido sobrevivir y por eso entonces al final la consolidación pues es buena, porque luego la consolidación lo que da es que sigue habiendo competencia. Y aquí en el caso de Europa yo creo que es importante también ver, y un poco yendo a lo de Iberia y Europa, que el mercado de largo radio, de lo que se habla realmente no es de si va a haber competencia entre Madrid y América, es entre toda Europa y América, todos esos pasajeros que van a poder volar o vía Madrid, o vía Frankfurt, o vía Londres, etcétera, etcétera. Yo escuché un dato una vez que el 70% del tráfico de largo radio a América desde Madrid no tiene origen destino Madrid, tiene origen destino el resto de Europa. Por eso entonces, si uno lo ve con esa óptica, entonces pues es cierto que Barajas hoy en día es una anomalía en el sentido que es el único aeropuerto hub de Europa que tiene 2 compañías de red teniendo su hub allí. Entonces, los hubs compiten entre ellos y Madrid compite con Lisboa, con Frankfurt, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Madrid, además, hay 2 compañías compitiendo en el mismo hub, ¿no? Entonces, eso pues podría reforzar y sobre todo podría hacer que, en vez de estar tan centrado hacia América, pues se pudiese diversificar y hubiese más conexiones, lo que hablan del hub de 360 grados. Entonces, yo pienso que al final para el consumidor también va a ser mejor y para el consumidor español, además también, porque si eso lo que hace es que haya más conectividad de largo radio hacia más destinos, pues al final es bueno. Y como van a seguir compitiendo, porque da igual, digamos, los hubs compiten entre ellos, esa competencia lo que hará es que los precios sigan siendo competitivos. Vamos a hablar enseguida del precio de los billetes, lo dejo aquí votando Amancio el asunto, pero por interés periodístico os pregunto a los dos, como representante de EasyJet y de Volotea, hasta donde podáis contar, y espero que sea algo, si estáis o queréis estar en los remedies de la operación Air Europa Iberia. Nosotros siempre lo hemos dicho, sí, totalmente. ¿Estáis? Y aspiráis a coger... A lo que quieran, o sea, garantizamos. Slots, etcétera, etcétera. De hecho, es un... A ver, déjame un momentito pensar. Sí, yo creo que esto es público, salió en el 19. O sea, la comisión exige a los remedies que se obliguen a servir esos mercados para que, a tu pregunta, y perdona si creías que no la contestaba antes, para que el consumidor siga teniendo muchas ofertas y buenos precios, los remedies, sean en corto o en largo plazo, se tienen que comprometer a un periodo establecido de 4 o de 6 temporadas a servir esos mercados y nosotros lo hemos confirmado en Activa. No somos los únicos, creo que ha habido más compañías que también se han ofrecido, sí, sin ninguna duda. Perfecto. ¿Y si EasyJet quiere producción de Iberia Air Europa, de la integración? Nosotros, digamos, por ejemplo, pues cuando fue el caso de los remedies en París, ¿no? En el aeropuerto de Orly, pues estuvimos ahí, no nos los llevamos. En Lisboa también nos presentamos, en los remedies de TAP, ahí sí que nos llevamos los slots. Aquí no es una cuestión prioritaria para nosotros, pero siempre un poco pues evaluaremos cualquier oportunidad una vez que se sepan cuáles son esos remedies. Pero bueno, al igual que lo de Orly, lo de Lisboa sí que era prioritario, en el caso de Madrid pues no es tan prioritario. Perfecto. Hablamos del precio de los billetes, luego hablaremos también de las tarifas de AENA, que repercuten en los precios de los billetes, por supuesto. Y quería preguntaros si hay una demanda que está en plena ebullición, los precios han subido, eso es público y notorio, los márgenes, las aerolíneas siempre los veis estrechos, y quiero preguntaros si en este negocio, en esta cadena turística, hay sitio para todos, aerolíneas, agencias de viaje, hoteleras, etcétera, etcétera. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? A ver, han subido en media, o sea, por ponerlo en perspectiva, COVID entra, cae el tráfico a la mitad. A nivel europeo,
a nivel europeo. Yo creo que España está más fuerte, de hecho salió AENA con sus números, estamos algo por encima, ¿cuánto estamos? El 7% a lo mejor, por encima de pre-COVID, por ahí, 7-8, pero a nivel global, todavía, la recuperación va a ser el 24%, digo, de tráfico global, internacional y dentro de cada continente. Y en Europa estamos casi en el mismo nivel, Javier, que estábamos en el 2019. La demanda sigue muy fuerte, como dices, y se ha compensado vía precios, pero después de grandes pérdidas, ¿no? En el 2021 y según qué compañía en el 22 también, y han subido, pero claro, la otra, esto te lo va a decir Javier en 2 segundos, perdona si quieres incidir ahí, pero claro, es que el precio low cost sigue siendo un precio, la compañía más de referencia, si quieres, es Ryanair, pero EasyJet, en nuestra menor medida nosotros, tal, pero es que tienes precios, yo te puedo decir los míos que no somos cotizados, pero yo creo que hicimos 58 euros todo ingreso por cliente hace 2 años, este año se va a 69. O sea, dices, oye, que incluye ancillary, ¿sabes? Que son elegir asiento o tener más flexibilidad en el billete o hacerte socio de un club que se llama Mega Volotea, tal. O sea, puedes elegir hacerlo o no, pero son precios que siguen estimulando el tráfico de una manera muy fuerte. Creo que o sea, te lo responde el consumidor, ¿no? Es pagar esa diferencia de 10 euros, creo que luego van a los hoteles de Otusa y se dejan 10 o 50 más, pero no lo sé, ¿no? A ver, empiezo con el gorro de ala y acabaré con el EasyJet, ¿no? Y lo ha dicho Carlos. Aquí hay una cosa, digamos, clara, ¿no? Es que si realmente fuese tan caro volar como algunos dicen, o sea, existe una percepción, y lo ha dicho Amancio en la introducción, no sería razonable que en la situación en la que estamos pues estuviésemos teniendo récord de tráfico aéreo. Hemos tenido 283 millones de pasajeros que han volado en España en el año pasado, el año 2023. Y de momento, en lo que llevamos de estos 2 primeros meses, estamos un 15% por encima del año pasado, que ya fue el nuevo récord, ¿no? Entonces, no casa el que realmente sea tan caro volar. Por supuesto, digamos, pues los precios han subido. Yo siempre lo digo, el precio se hace por interacción de oferta y la demanda. Y no ponemos a nadie una pistola para decir, no, tienes que pagar eso sí o sí. Al final la gente puede elegir, ¿no? Entonces yo creo que, claro, ¿qué es lo que pasa? Con la fijación de precios dinámicos, pues depende muchas veces de con cuánta antelación reserves, si se escogen días de más o menos demanda, pero en media yo creo que al final si fuese tan caro volar, pues no estaría volando tanta gente, ¿no? Ahora me pongo el gorro de EasyJet y tú has dado datos de Volotea. Entonces es que ahora mismo el 50% de todos los vuelos que tenemos a la venta está por debajo de 50 libras, o sea, por debajo de 57 euros. O sea, que realmente es cierto que nos hemos hecho un flaco favor, hemos hecho que volar sea tan barato que ahora la gente muchas veces se sorprende. A veces me dice alguien, me he cogido un billete a Canarias carísimo, ¿cuánto te costó? 100 euros. Hombre, ¿y cuánto quieres pagar por un billete a Canarias? Y hay muchas veces que a lo mejor te cuesta pues 40 euros luego el taxi cuando llegas ahí a Tenerife Sur para ir hasta donde estás. Y eso es normal, sin embargo los 100 euros no. Pero bueno, yo creo que realmente lo bueno es que el sector en el que estamos, digamos, es muy competitivo. Y eso lo que hace, digamos, es que nos tengamos que poner las pilas. Y al final, no nos olvidemos, yo he dado los márgenes de EasyJet. Ganarle 6 euros a cada pasajero, pues cuesta Dios y ayuda al poder de Dios. Y a nada que te varíe nada, que sube el precio del combustible, que tengas huelgas de control en Francia, esos 6 se convierten en 5,4, incluso posiblemente en pérdidas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que realmente, siempre vamos a tener esa visibilidad, ¿no?, de todo lo que hacemos, pero honestamente pienso que volar sigue siendo muy competitivo. Y vosotros que estáis atentos a los futuros, si no nos pasa nada, y hablo de guerras, pandemias, etcétera, etcétera, ¿qué debería pasar con los precios? ¿Se estabilizarán? ¿Seguirán subiendo? ¿Habrá una nueva batalla de precios entre aerolíneas? ¿Qué va a pasar? Cojo, y si quieres, va a seguir subiendo, te digo, no es que tenga una bola de cristal, como dices tú, si hay un shock externo, cambiará, pero es un tema, de hecho, como decía Javier, es oferta y demanda, ¿no?, como en cualquier, y en nuestro lado es la oferta la que tiene el problema, no por falta de aerolíneas, como decía Javier, y perdón por repetirlo, como veis, lo siento, no sé si lo hace aburrido el acuerdo, pero pensamos bastante parecido, pero es un sector súper competitivo, o sea, estás al milímetro, tienes que utilizar, luego si quieres hablamos también de digitalización para todo, cada precio, cada coste, etcétera, ¿no?
no es por falta de competitividad en la oferta, es por falta de metal, dicen en la industria. Metal son los aviones, entonces yo creo que a riesgo ya de aburrir a la audiencia, pero sabéis que ha tenido Boeing muchísimos problemas por un lado, y en Airbus, que en nuestro tipo de avión hay 2 motores, los que tiene Javier, los que tengo yo no han dado gran problema, menos mal, pero hay otro que es el 40%, se llama Pratt & Whitney, la compañía, que está limitando mucho la disponibilidad de aviones. Entonces tienes una demanda que la gente en todas las encuestas que ves sigue diciendo quiero viajar más, pero la oferta no sube, porque no hay disponibilidad de aviones. Entonces yo creo que esa previsión te la doy con cierto grado, salvo que haya un shock externo de demanda. Por el lado de oferta se mantiene flat los próximos 2 años, quizás a partir del 26 vuelve a haber más aviones disponibles y más subida, o sea que lo normal sería seguir viendo, no te digo subidas de precios altísimas como el año pasado y como pinta pero los siguientes 2 años yo creo que va a seguir yendo al alza. Claro. No aburramos a la audiencia, por supuesto. Hablemos de turismofobia. Si hay signos, y después de la pandemia han vuelto a reverdecer, y os pregunto sencillamente por el debate de un turista de mayor calidad, con mayor gasto per cápita, o mayor volumen, o seguir incrementando el volumen de visitantes a España. ¿Dónde está la virtud o el término medio? ¿Dónde entendéis vosotros que debe, o por dónde entendéis que debe apostar España? A ver, yo creo que es importante no identificar, ¿no?, el turismo de masas, ¿no?, con el low cost, ¿no? Porque como dije antes, hoy en día ya afortunadamente las tarifas baratas ya cualquier compañía independiente de un negocio las tiene en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros lo que somos muy conscientes también es que al final el transporte aéreo es un medio, no es un fin. O sea, la gente no paga por meterse un par de horas en un tubo de aluminio presurizado, ¿vale? Y mucha gente además, digamos, es que le da exactamente igual. Es algo que tiene que hacer para poder realmente pues desarrollar lo que quiere hacer, que es pues hacer turismo, que estamos hablando, ver a familiares allegados, hacer negocios, estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la visión nuestra es que cuanto más eficiente y económico sea esa primera pata, que es un poco la que hay que hacer, pero no es lo que buscan, eso le permitirá precisamente con esos ahorros a todos esos turistas y visitantes gastarse más dinero en el destino que realmente pues ir a un hotel mejor, a un restaurante mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar el término medio de todo eso, ¿no? Por nuestra parte, sí que es cierto también que la gran ventaja que tiene la aviación, a diferencia de, por ejemplo, los hoteles que están donde están, la aviación, digamos, los aviones, pues se pueden ir desplazando. Y decía al principio Amancio que efectivamente una de las grandes, digamos, oportunidades que tenemos en el caso de España también es, en vez de seguir volando, ¿no?, y viajando a los sitios de siempre, que seguiremos, también abrir pues nuevos orígenes, nuevos destinos, ¿no?, en el resto de España. Yo creo que entonces España lo que tiene esa oportunidad de poder entonces seguir pues teniendo, digamos, esos grandes flujos a los destinos de toda la vida, por decirlo de una manera, pero también abrirlo a muchos otros. Yo creo que ahí Volotea, digamos, es una de las compañías pues que ha permitido precisamente el volver a poner en el mapa ciudades, digamos, que no estaban como tal tan bien conectadas y que hoy en día afortunadamente lo están, pues gracias a... ¿Tienen posibilidad de desarrollo? De ALA y es mi presidente también. Claro. Gracias a Es obvio. ¿Tienen posibilidad de desarrollo esos aeropuertos regionales con escaso tráfico, pero por los que estáis apostando como compañía? Sí, es increíble. O sea, la gente le pone rutas de cualquier sitio y van, porque otra vez, o sea, vamos de las ciudades grandes y van de las ciudades pequeñas y medianas. No quiero contar mucho, pero vamos, es que justo, no digo por no otra vez dar demasiado detalle, pero yo creo que nosotros tenemos ahora 450 rutas, 250 antes no existían. Y es de sitios, por ejemplo, yendo a las ciudades más pequeñas, como Salamanca, como Murcia, como Castellón, como no sé, un montón de ciudades, al punto que decía Amancio antes, ¿no? Que no sé, que es una manera también ese debate que planteaba Javier de turismofobia, es también la diversificación. Y en España, que no quieres tener la España vaciada, ¿no?, que la gente de esos sitios pueda viajar, que la gente de otros pueda viajar a esos sitios, ¿no? Yo creo que ahí hablábamos los tres en un café antes de empezar, que tener a AENA desde ese punto de vista es una ventaja, porque puede ver el conjunto del país, ¿no? Entonces hay muchos aeropuertos, ¿no?, comentamos que son deficitarios, pero que mantener estos territorios conectados tiene un valor. Y luego encima, yo te digo, del lado de oferta, ya como aerolínea, sabemos que cuando le pones rutas, pues crecen como las flores en primavera. ¿Son aceptables los factores de ocupación de los aviones desde esos aeropuertos pequeños? Pues nosotros tenemos de media, Javier, 94% de ocupación y todas las rutas son de ese perfil. Ajá. O sea que sí.
interesante. La cuestión es a qué precio. O sea, evidentemente no puedes poner un precio muy alto, tiene que ser un precio low cost, digamos, ¿no? Porque, como sugería Javier Gándara hace 5 minutos, la gente se ha acostumbrado a ese nivel de precio, entonces 50, 60, por ahí te puedes mover mucho más. Claro. No, ¿Cómo asiste el sector aéreo a ese debate más en el suelo, que es el de la vivienda turística, la falta de regulación en este momento aquí en España? ¿Cómo lo veis en otros mercados en los que estáis presentes y por dónde también debería ir este asunto en España? A ver, no es algo, digamos, un poco que conozcamos en detalle, pero luego nos afecta bastante porque es una parte importante de lo que es la cadena de valor del turismo, ¿no? Nosotros un poco lo que sí vemos es, siendo una de las industrias más reguladas que existe, ¿vale? Regulada desde el punto de vista de seguridad, pero también desde el punto de vista económico y eso, pues que al final la regulación es importante que exista y sobre todo que se pueda competir en igualdad de condiciones. Nosotros llevamos muchos años ya, en el caso de Europa, hace 30 años, ¿no?, de la liberalización, donde estamos todos compitiendo en igualdad de condiciones, y lo suyo sería que también, digamos, en el mercado del alojamiento existiese esa igualdad de condiciones. Lo que escucho un poco de las distintas pues, asociaciones es que depende pues bastante más, digamos, de en un sitio o en otro. En algunos sitios sí que se ha regulado un poco mejor, otro menor, pero desde luego nosotros siempre vamos a defender es la competencia, pero la competencia en igualdad de condiciones. Claro, cualquiera podría pensar que a la aerolínea ya le va bien poner al turista en el aeropuerto y que tenga opciones muy diversas. El hotel, la casa rural, pero también la vivienda no regulada, digamos, que es la que buscarán muchos visitantes de ese país. Digo, que cabría pensar eso. Hablas de que... Eso al final es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final entonces, si realmente, y lo estamos viendo en algunas ciudades donde hay esa turismofobia, en parte también es porque se ha, digamos, estirado demasiado el chicle. Entonces a nadie le interesa el que eso sea así. Y luego el que es, o sea, muchas veces el turismo pensamos que solamente es el sol y playa y es las costas, pero lo decía Mancio al principio, está el turismo de ciudad, digamos, que además es el gran desestacionalizador, ¿no? Porque entonces es mucho más durante todo el año, entonces a nadie le interesa el seguir tirando del chicle, ¿no? Y que eso, también es cierto que la turismofobia, pues antes de la pandemia era muy fuerte, y lo que pasa es que durante la pandemia del tourist go home se convirtió en el tourist come back. También es cierto que tenemos una memoria muy flaca y ahora ya nadie se acuerda, entonces parece otra vez, pero bueno, yo creo que hay que conseguir una serie de equilibrios, y es cierto que pues en los entornos urbanos es algo que puede ser desestabilizante y a nadie le interesa entonces que se vaya de mano. Y por contra, ¿cómo veis al sector hotelero a la hora de captar a ese visitante que vosotros ponéis aquí en el aeropuerto, en el país? ¿Es pujante el sector hotelero español? Hotelero y hostelero. Tengo la percepción que sí, pero no sé si tienes tú una opinión. Yo creo que es una referencia a nivel mundial. Y luego aquí hay una cosa, en muchos casos también son socios nuestros. Me vuelvo a poner el gorro de EasyJet. Nosotros tenemos una división de tour operación que se llama EasyJet Holidays, que ya se ha convertido en el segundo tour operador más grande del Reino Unido, donde una parte, digamos, muy importante es, todavía hay mucha gente, sobre todo muchos turistas británicos, que siguen comprando ese paquete vacacional que tiene el vuelo, el transfer, el hotel, una serie de actividades. Entonces, al final, nosotros siempre pues vemos al sector hotelero como unos grandes aliados, estamos juntos en ello. Y luego lo mismo, no solamente el hotel de playa, sino también el hotel de ciudad y todo eso. Yo creo que, si te puedo añadir solo, perdona, dos, una que creía que lo iba a decir, pero es el sector hotelero puntero, o sea, en España yo creo que sobre todo, ¿no?, cara a la propia España y luego sobre todo cara a Caribe, sitios así, pues creo que tenemos varias empresas muy buenas, líderes, ¿no? Y luego, por darte un detalle a lo mejor un poco más, no sé, particular que le da luz a esto, nosotros cuando desarrollamos, somos otra vez la aerolínea enfocada en mercados pequeños y medianos. Una cosa clave para el potencial de cualquier destino es la planta hotelera, ¿no? Y hay muchas islas que os sonarán y otras que a lo mejor no, que sé yo, Córcega, te puede sonar mucho Córcega, tiene una planta hotelera muy baja, entonces cuesta desarrollarlo más, porque yo creo que el hotel más grande es de Olandini, tiene, no sé, hay una oportunidad buena, 50 habitaciones. Pantelería, por ejemplo, una isla pequeñita delante de Túnez, parte de Sicilia, ya directamente no hay nada, o sea, es muy difícil, somos, como decías, Javier, no sé, simbióticos, ¿no? Y creo, no, otra vez, yo creo que del lado de cadena hotelera española hay muchas muy líderes a nivel europeo. Quizás estamos más fuertes en Italia, digo, como compañías, España, Italia, algo en Francia, pero vamos, seguro que se puede desarrollar más. Claro. Y para cerrar también este capítulo, os pregunto si hay riesgo de que el sector turístico, el modelo turístico español, pueda llegar a morir de éxito, ahora que nos encontramos de nuevo en récord, con cifras récord.
Yo no le veo ese ángulo. Yo te digo que el lado de industria aérea, otra vez solo tienes que ver, ¿no? No somos ni Javier ni yo, pero IAG, o sea, ahora estoy hablando de personas, perdona, pero integraron a Vueling, fenomenal. Iberia no le dieron la vuelta, fenómeno. Yo creo que luego todas las compañías también, no españolas, digamos, pero que estáis aquí, desarrolláis muy fuerte. Por ese lado funciona muy bien, por el lado de hoteles lo acabamos de decir, bastante. No sé, yo no le veo así ahora mismo. A corto, medio plazo, no me cuesta ver que el mundo donde va también en geopolítica, habéis leído y escrito, ¿no? Vosotros como periodistas también mucho de España, destino seguro de España, que es un sitio fiable donde la calidad con el paso de los años yo creo que se va percibiendo como mejor. Yo le veo la verdad bastante buena salud, pero no sé. No, yo también. Yo creo que realmente si algo nos ha enseñado la pandemia es que la gente tiene muchas ganas de viajar y viajar a destinos que sean atractivos, y España tiene un gran atractivo, además, digamos, de todos los tipos. También hay una concienciación, ahora ya se entiende también que si no hacemos una serie de cosas podemos morir de éxito, hay toda una estrategia de destinos maduros, por ejemplo, para reconvertirse, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que siempre y cuando la gente siga teniendo ganas de viajar, que yo creo que es una tendencia que es imparable, pues un destino, digamos, tan atractivo y tan diverso como España, pues vamos a seguir teniendo mucho. Claro. A la vuelta de la esquina podemos tener un factor que también va a incidir en el precio de los billetes, que son las tarifas de AENA. En 2025 a 2026 vence el marco transitorio que fijó la Ley 8/2014 sobre el sector aeroportuario y demás, que fijaba un crecimiento cero como máximo en las tarifas aeroportuarias, las tarifas aéreas. En este sentido, Javier, Carlos, os pregunto qué cabe esperar de las tarifas aéreas aquí en España. AENA ya advierte que en el próximo ciclo regulatorio del DORA 3 va a duplicar el volumen de la inversión para ganar capacidad en los aeropuertos. ¿Subirán o tenderán, o esperáis una subida tremenda de tarifas aquí en España o no? ¿O esperáis moderación? Bueno, yo creo que si algo tienen las tarifas aeroportuarias en España es que están reguladas, ¿no? Existe la ley 18/2014 y luego cada periodo de 5 años... 8/2014, 18/2014 sí. Y cada periodo de 5 años, ¿no?, se establece el marco, el DORA, ¿no? Llevamos por el segundo DORA, que va de 2022 al 26, ¿no? Y luego llegará el tercero, ¿no? Y hay un poco, y una cosa, tú lo has dicho antes, y yo no me canso de repetirlo, porque todavía hay mucha gente que piensa que los aeropuertos se pagan con los impuestos que pagan los contribuyentes. Y no, en España, bueno, y en el resto de Europa es el caso, los aeropuertos, la inversión regulada en los aeropuertos se paga íntegramente con las tarifas que damos las compañías aéreas y nuestros pasajeros. Por eso, digamos, queremos siempre tener mucho que decir en qué inversiones se hace y cuáles no, cómo se opera. Estoy de acuerdo completamente con Carlos que AENA en ese sentido pues ha sido un ejemplo, ¿no? Y el verano 2022, donde hemos visto, vamos, cosas horribles en Schiphol, en Frankfurt, en otros sitios, España ha sido ejemplo, ya ha sido ejemplo, y las compañías aéreas, la gente de handling, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, nosotros siempre vamos a intentar que las tarifas sean lo más competitivas posibles, porque en muchos casos, sobre todo las compañías low cost, suelen ser el segundo input de coste después del combustible. En otros casos es el tercero, pero bueno, pesan mucho en lo que es el coste, especialmente en el corto y medio radio, que hacemos las compañías punto a punto. Y ahí un poco lo que también es cierto que hay que reconocer pues una trayectoria que ha habido, ¿no? Y el año 2024, que es acaban de subir, ¿no? A 1 de marzo, un poco más de un 4% en las tarifas, pero es que veníamos de 10 años, desde 2014, que todos los años había habido congelaciones o bajadas de tarifa. De hecho, incluso con la subida del 4,09%, todavía la tarifa que estamos pagando este año está, en términos nominales, un 7% por debajo de la 2014. En términos reales sería bastante más. Entonces, eso hay que reconocerlo. Dicho eso, a nosotros lo que nos preocupa mucho es el futuro, porque efectivamente esa bajada o esa congelación no ha sido, digamos, tampoco porque AENA haya decidido, oye, voy a bajar, voy a congelar. El marco regulatorio fijaba además un marco transitorio para los 2 primeros periodos regulatorios que tenía una serie de limitaciones. Todo eso se acaba, una parte en el 26, pero sobre todo a partir del 27 con el tercer DORA. Y además AENA ya ha dicho que va a hacer unas inversiones muy importantes. La de Barajas ya ha dicho 2.400 millones, el Prat está ahí pendiente, pero si va adelante serán casi otros 2.000 millones, entonces existe el riesgo de que realmente sí que se incremente mucho las tarifas y por eso entonces de cara al proceso de consultas que vamos a tener con AENA a partir de finales del año que viene para fijar ya el marco tarifario del 27 al 31, ahí vamos a insistir mucho en que creemos que AENA debería hacer un esfuerzo y sobre todo reconocer que la parte regulada es una, pero luego está toda la parte comercial de AENA,
que el sistema, digamos, es un sistema que se llama de caja doble, que es que la parte regulada se paga por sí mismo y todos los beneficios de la parte comercial van para AENA, pues entonces que creemos que eso debería de equilibrarse un poco, de forma que entonces consigamos seguir teniendo una trayectoria, digamos, pues lo más competitiva posible, que es parte de la razón por que estamos también en récord histórico de tráfico en España. Ahí hemos escuchado quejas ALA, por supuesto, por la subida del 4% en las tarifas, pero sobre todo a compañías como Ryanair, de grandísimo volumen de tráfico en España. Carlos, desde tu punto de vista, tarifas competitivas en España, ¿cuál es el futuro o cuál crees que va a ser el marco tarifario a futuro, cuando ya no haya una regulación que vete o que limite la subida de tarifas? Pues no sé, a lo mejor es controvertida, como has dicho que querías algo que no fuera así, mi respuesta, pero yo creo que, fíjate, paradójicamente te caiga mejor, peor, te guste más viajar o no, con Ryanair. Ryanair es el gran equilibrador de los costes de aeropuertos en toda Europa, porque tienen una dimensión ya descomunal. O sea, no sé si la gente no suele saber esto, es la compañía aérea más valiosa del mundo. O sea, vale en bolsa 32.000 millones de euros, ¿vale? La segunda es Delta, en 20 y poco mil. O sea, esto es Ryan y tiene una cuota del 20, y en las obsesiones de O'Leary, que es que lo lleva, una es esta, es mantenerlo competitivo. Entonces tiene países como España, que es muy fuerte, Italia, Polonia, Inglaterra, varios, y juega mucho con, y creo, no sé, eso tendrías que preguntárselo a Mauricio Lucena cuando venga aquí, ¿no? Pero le juega mucho con ese tema de allocation, como decimos, asignación de capacidad en base a los costes de aeropuertos. Entonces es un regulador tremendo de que no haya grandes desequilibrios. Y no sé, por ejemplo, yo creo que esto afecta también y nos viene bien desde mi punto de vista. No es que sea fan de Ryanair, soy competidor de Ryanair y de hecho no me gusta volar con Ryanair. Dicho esto, como negocio creo que es muy bueno, y creo que como influencia en nuestra industria es buena también, porque, por ejemplo, una cosa que solemos hablar, no sé, imagino que aparte de Amancio y Marina, a lo mejor hay más gente de hoteles, el sector hotelero se suele decir desde nuestro punto de vista que ha acabado la distribución muy en manos de pocos intermediarios online, ¿no? Booking sobre todo. Eso es obsesión de O'Leary total, que siempre él no compite tanto, creo yo, con Javier, conmigo, con tal también, pero con, qué sé yo, y BA o Lufthansa, compite con Google. Es como lo dice, no, yo es que no quiero que si tengo, creo que tiene ahora 275 millones de pasajeros, 300 millones se va a ir ahora. Perdona, sí, me he saltado yo, su previsión a 6 años, me he liado con AENA, pero descomunales los números de Volvo, creo que está bordeando 200 ahora, ¿no? Sí. Y él cree que dice, no puede haber una solución online que no cuente conmigo. Habréis leído todas las guerras con las OTAs, con todo esto, y tiene razón, porque es ya tan omnipresente. Recuerdo que estuve esta mañana, he amanecido temprano en Bilbao, y creo que es con el cansancio, pero creo que tiene 2.500 rutas, algo así, puede tener Ryanair ahora 2.500, 3.000. Entonces Ryanair yo creo que es un gran equilibrador, luego nos puede gustar más o menos como competidor, pero creo que tiene una influencia más beneficiosa que perniciosa, digamos, en el conjunto del peso de la industria. Desde vuestro punto de vista, ¿hay sitio para las OTAs, para las agencias online? Yo creo que con un rol, o sea, esta exposición de Ryan, que en mi caso la comparto al 200%, colaborando y haciendo una gestión transparente cara al cliente y ayudándonos a que el cliente pueda tener buen servicio al cliente, ¿no? Que te puede sonar paradójico en Ryanair, y no sé si es cierto, en el nuestro es FETEN, ¿vale? Tenemos un NPS altísimo y a la gente le gusta mucho, tasa de recomendación 92% es clave. Entonces, cuando un OTA te hace bidding, ¿vale? Esto otra vez ofrece precios que en teoría son más baratos que los tuyos propios, que es imposible, para luego coger ese cliente y venderle otras cosas y ya perder el control de ese cliente. Ahí me parece que es una relación menos positiva. Cuando, sin embargo, otras OTAs sí que trabajan más con el proveedor del producto, en este caso la aerolínea, de una manera constructiva. Yo creo que bien llevado, creo que sí que son un socio bueno, pero hay de todo. O sea, no sé si tienes tu opinión, Javier. Pero... No, yo coincido plenamente, y vuelvo al tema de las viviendas turísticas. Sería siempre que se hagan las cosas bien y adecuadamente, por supuesto que sí. Lo que no puedes hacer entonces es estar haciendo, por ejemplo, screen scraping de las pantallas. Entonces nosotros lo que defendemos es que el inventario de las compañías aéreas al final
pues debemos de nosotros decidir cuál es la mejor política de distribución. Y si para el caso de las OTAs es a través de un mecanismo determinado y con un coste determinado, pues es así y tenemos la potestad de hacerlo. Entonces, siempre que se cumplan las reglas, por supuesto, digamos Claro. que es algo que funciona. Como los malos periodistas, me dejó una pregunta relevante para el final, pero en este caso es una particular. Y es si veis escenario para la salida a bolsa de Volotea, Carlos. Es uno de los proyectos de la compañía. Háblanos un poco, aquí incluso puedes tener potenciales inversores. Háblanos un poco de cómo luego está tomamos orden. de cómo está ese proyecto. Nos encantaría, la verdad es que estamos, o sea, es oficial, si quieres, ¿no? Sí. Es IPO ready, lo llaman, o sea, que ya hicimos todo el trabajo de estar preparados, ¿vale? Con toda la parte de governance, etcétera, y ahora solo estamos pendientes, ni más ni menos, a que los mercados a nivel europeo se abran para salir de la bolsa. Se está animando un poco, yo creo que ahora la más grande, ¿no? Que escribís mucho en prensa económica, Javier, es Puig, si va adelante o no, etcétera, y parece que va cogiendo, ¿no? Buen color, pues cuando esté el mercado abierto, o sea, por lo visto es muy, literalmente hablan los bancos siempre de ventanas, y están o abiertas o cerradas, no están. Entonces, si hay una ventana abierta, lo que nos gustaría, siempre lo hemos dicho, es hacer salida a bolsa. ¿Sí? Perfecto. Estamos justo sobre el tiempo, son las 10 de la mañana. No sé si el presidente de Otusa, Amancio, quieres cerrar este desayuno, hacer una intervención final, si lo ves preciso. No, únicamente daros las gracias y invitaros para la próxima, que no tenemos todavía fecha, pero lo comunicaremos pronto. Así que muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una acción magistral de un sector que es importantísimo, porque realmente es probablemente el factor que más influye en el turismo, porque para el 80% de los turistas vienen a través de las compañías aéreas. Perfecto. Y defender la intermodalidad. Lógicamente, esas conexiones tienen que hacerse a la mayor brevedad, y especialmente aquí, en Chamartín y en Barcelona también, y poco a poco con todas las demás, porque probablemente es una de las ventajas competitivas que tiene nuestro país. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.